¿Te has sentido alguna vez atrapado en tu mente? Como si tus pensamientos te controlaran, como si estuvieras encerrado en una prisión invisible de emociones negativas y preocupaciones interminables. Es un lugar oscuro, solitario, donde la ansiedad y el miedo se apoderan de ti. Quizás sientas que no hay salida, que tus pensamientos son más fuertes que tu voluntad. Y es que, en muchas ocasiones, nuestras mentes parecen ser un campo de batalla donde luchamos con la culpa, el temor, la duda y la desesperación. Es fascinante cómo la mente humana, la que debería ser nuestro mayor aliado, puede convertirse en la peor cárcel en la que nos encontremos. Pensamos que la libertad es algo que se encuentra en el exterior, en las circunstancias, en las cosas que podemos ver y tocar. Pero lo que pocos saben es que la verdadera libertad no tiene nada que ver con lo externo, sino con lo interno. Y, si eres honesto contigo mismo, sabes que muchas veces, aunque estés rodeado de gente, te sientes atrapado en tu propio ser. La mente humana está llena de voces que nos dicen que no somos suficientes, que no merecemos amor o que nuestros fracasos nos definen. Los pensamientos negativos parecen surgir sin invitación, creando una nube constante de incertidumbre. Nos dicen que las preocupaciones nunca desaparecerán, que el dolor será eterno, que las cicatrices emocionales marcarán nuestra vida para siempre. Pero, aquí está la verdad. No estamos hechos para vivir en cautiverio. No nacimos para vivir esclavizados por nuestros miedos, ni para sentir que nuestra vida está gobernada por la ansiedad, la depresión o el arrepentimiento. La buena noticia es que hay una libertad disponible para ti. Es una libertad que no depende de lo que suceda fuera de ti, sino de lo que puedes encontrar dentro de ti, en Cristo. Es una libertad que trasciende las circunstancias, que no se ve afectada por los altibajos de la vida. Cristo vino al mundo no solo para liberarnos de las ataduras físicas, sino para romper las cadenas más fuertes, las de nuestra mente. Quizá te preguntes, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien liberarnos de lo que sentimos tan intensamente en nuestra mente? La respuesta se encuentra en una relación personal con Jesucristo. En Él, encontramos la clave para romper esas cadenas. La libertad comienza allí, en la verdad de lo que Él hizo por nosotros. En este camino, Él nos muestra que no tenemos que vivir como prisioneros de nuestros propios pensamientos. La libertad comienza en Cristo, y es esa libertad la que te permitirá experimentar la paz y el gozo que solo Él puede dar. En los próximos minutos, veremos cómo esta libertad no es solo una promesa, sino una realidad que puede transformar tu vida desde adentro hacia afuera. La clave está en entender que, aunque las cadenas de tu mente parecen firmes, hay una fuerza mucho mayor que tiene el poder de romperlas. Y esa fuerza es el amor y el poder de Cristo. Las cadenas invisibles, la ansiedad y el miedo. Quizás has experimentado alguna vez el peso de la ansiedad, esa sensación de opresión que parece envolverte como un manto pesado, impidiéndote respirar con facilidad. Es como un yugo invisible que te aprieta el pecho, una carga que no puedes ver, pero que sientes constantemente, como si estuvieras siendo arrastrado por algo que no puedes controlar. A veces, ni siquiera sabes de dónde viene, solo sabes que está ahí, siempre presente, alimentándose de tus miedos, tus inseguridades y tus preocupaciones. La ansiedad se infiltra en todos los aspectos de nuestra vida, en la mañana, cuando nos despertamos con un nudo en el estómago, durante el día, cuando las tareas parecen abrumadoras, y por la noche. Cuando intentamos dormir, pero nuestros pensamientos siguen dando vueltas. Es un ciclo que parece no tener fin, y lo más aterrador de todo es que, a menudo, sentimos que estamos completamente solos en él. Nos decimos a nosotros mismos, si tan solo pudiera dejar de preocuparme, o por qué no puedo estar en paz como los demás. Pero la verdad es que el miedo y la ansiedad no son algo que podamos simplemente ignorar. Son cadenas invisibles que nos atan, robándonos la paz mental, robándonos la tranquilidad del corazón. El miedo, como la ansiedad, tiene la capacidad de nublar nuestra visión.
Nos hace ver las cosas más grandes de lo que realmente son, distorsionando la realidad y poniéndonos en un estado constante de alerta. Nos impide ver más allá de nuestros temores, nos hace pensar que estamos atrapados en un ciclo del que no hay salida. Nos hace olvidar que la paz es una posibilidad, que la tranquilidad no solo es un sueño lejano, sino una realidad alcanzable. Pero aquí está la buena noticia, Cristo vino a liberarnos de esa carga. Él no solo vino a liberarnos del pecado, sino también de las cadenas invisibles de la ansiedad y el miedo. En Filipenses 4, 6-7, Dios nos hace una invitación directa y poderosa: no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos está diciendo que no tenemos que cargar con esa ansiedad por nuestra cuenta. Él nos invita a entregarle todas nuestras preocupaciones, todas esas cosas que nos roban la paz, y a confiar en Él. La ansiedad no tiene control sobre aquellos que están en Cristo, porque cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da una paz que no tiene sentido humano. Es una paz que va más allá de lo que podemos entender, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Imagina por un momento lo que sería vivir sin el peso de la ansiedad, sin la constante preocupación que consume tu mente. Cristo no solo quiere que experimentes esa paz en momentos aislados, sino que la vivas de manera constante. Él vino para romper esas cadenas invisibles y darnos una libertad que trasciende el miedo y la ansiedad. El proceso no siempre es instantáneo, pero es real. La clave está en aprender a entregarle todo a Dios, confiar en Él y recordar que, en Cristo, tenemos la capacidad de enfrentar cualquier temor con una paz que solo Él puede ofrecer. Así que hoy, haz esa entrega. Su paz está esperando por ti, y solo en Él podrás encontrar la verdadera libertad de las cadenas que la ansiedad y el miedo imponen sobre tu mente. La falta de identidad, como el mundo te define. ¿Te has sentido alguna vez perdido, como si estuvieras dando vueltas en círculos, sin saber quién eres realmente? En un mundo lleno de expectativas y presiones, puede ser increíblemente difícil encontrar tu verdadera identidad. El mundo a menudo trata de definirnos por lo que hacemos, por lo que logramos, por las etiquetas que nos colocan o por lo que otros piensan de nosotros. En las redes sociales, en la escuela, en el trabajo, en la familia, todos tienen algo que decir sobre quién deberíamos ser. Nos dicen que debemos ser exitosos, populares, inteligentes, perfectos. Pero, ¿qué sucede cuando no encajamos en esas expectativas? ¿Qué pasa cuando no cumplimos con los estándares impuestos por el mundo? En estos momentos, la confusión sobre nuestra identidad se intensifica. Nos sentimos presionados a ser alguien que no somos, a mostrar una versión de nosotros mismos que está lejos de nuestra esencia. Nos sentimos atrapados en una maraña de expectativas ajenas, perdiendo de vista quiénes somos en realidad. Y cuando no alcanzamos esas expectativas, la culpa, la vergüenza y la inseguridad nos golpean. Nos preguntamos, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué valor tengo si no soy lo que los demás esperan? Pero, querido amigo, la verdad es mucho más profunda y poderosa de lo que el mundo nos quiere hacer creer. No estamos definidos por lo que el mundo dice de nosotros, ni por lo que los demás piensan de nosotros. Nuestra verdadera identidad no depende de nuestros logros, de nuestras apariencias o de las etiquetas que otros nos ponen. En Cristo, encontramos nuestra verdadera identidad. Él nos dice quién somos, y esa identidad es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. En 2 Corintios 5:17 se nos revela una verdad transformadora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos muestra que, cuando estamos en Cristo, somos completamente renovados. Ya no somos lo que éramos antes, ya no estamos definidos por nuestros fracasos, nuestros errores o las opiniones ajenas.
En Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra identidad está ahora enraizada en Él. Somos hijos de Dios, aceptados, amados, perdonados y libres. Ya no necesitamos buscar nuestra valía en las cosas temporales de este mundo. El mundo puede intentar etiquetarnos, pero esas etiquetas son falsas y temporales. En Cristo, nuestra identidad es eterna y perfecta, no porque se base en lo que hemos hecho, sino porque se basa en lo que Él ha hecho por nosotros. Imagina por un momento lo que sería vivir sin la carga de las expectativas externas, sin sentir que debes cumplir con las definiciones del mundo. Imagina vivir con la certeza de que eres exactamente quien Dios te creó para ser, y que tu valor no depende de tus logros, tu éxito o lo que los demás piensen de ti. En Cristo, puedes encontrar paz al saber que eres completo, tal como eres. Hoy, quiero invitarte a que abandones esas etiquetas falsas y abraces la identidad que Cristo te ofrece. Él te ha dado un nuevo comienzo, una nueva identidad. No necesitas buscar más, porque en Él ya eres suficiente. La verdadera libertad se encuentra en ser tú mismo, tal como Dios te ha creado. Ya no estás definido por lo que el mundo dice que eres, sino por lo que Dios declara que eres, su Hijo, redimido y amado. La mentira del enemigo, ¿quién te está controlando? El enemigo tiene un solo objetivo, mantenernos en cautiverio, atados a las mentiras que nos alejan de la verdad. A lo largo de nuestra vida, muchas veces nos enfrentamos a pensamientos que parecen muy reales, pero que en realidad son mentiras disfrazadas de verdad. Nos dicen que no somos suficientes, que no merecemos el amor de Dios, que nunca seremos libres del miedo o la ansiedad. Son mentiras que se repiten una y otra vez en nuestra mente, como una melodía constante que nos dice que no podemos cambiar, que siempre seremos prisioneros de nuestras circunstancias. Y lo peor de todo es que, en ocasiones, empezamos a creer esas mentiras. ¿Te has preguntado alguna vez quién está detrás de esas voces en tu mente? La verdad es que no son solo pensamientos aleatorios o cosas que tú mismo inventas. Hay un enemigo, un ser que está constantemente trabajando para mantenerte en la oscuridad, lejos de la verdad. El diablo, como nos enseña la Biblia, es el padre de la mentira, Juan 8:44. Su estrategia es clara, mantenerte en la ignorancia de quién eres en Cristo y convencerte de que no puedes experimentar la verdadera libertad. Su plan es mantenerte atado a sus mentiras, alimentando tus inseguridades, miedos y dudas. Las mentiras del enemigo se nos presentan como verdades que debemos aceptar. Nos dice que nuestra identidad está determinada por nuestras fallas, que nunca seremos perdonados por nuestros errores, que nuestros fracasos definen nuestra historia. Y, al principio, parece fácil caer en esa trampa, porque muchas veces las circunstancias de la vida parecen confirmar esas mentiras. Pero en realidad, lo que el enemigo quiere es robarnos nuestra paz, nuestra confianza y, sobre todo, nuestra libertad. Sin embargo, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a romper las cadenas del engaño, a revelarnos la verdad que nos hará libres. En Juan 8:32, Jesús nos asegura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es una promesa poderosa. La verdad de Cristo es la única que tiene el poder de liberar nuestras mentes de las mentiras que nos han mantenido cautivos. Cuando conocemos la verdad de lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuando entendemos quiénes somos en Él, esas mentiras pierden su poder. Ya no necesitamos vivir bajo el yugo de la condena, el miedo o la inseguridad. Es importante reconocer que la libertad que Jesús nos ofrece no es solo una cuestión de sentirnos bien, sino de conocer y abrazar la verdad profunda de quién somos en Él. En Cristo, no somos lo que el enemigo dice que somos. No somos nuestros errores, no somos nuestras preocupaciones, no somos nuestras debilidades. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesús. Y esa identidad en Cristo nos da el poder de rechazar las mentiras del enemigo.
Hoy, quiero invitarte a cuestionar esas mentiras que has creído por tanto tiempo. ¿Qué voces están controlando tu mente? ¿Qué pensamientos te dicen que no eres suficiente, que no eres amado, que no tienes esperanza? Esas son las mentiras del enemigo. Y hoy, puedes empezar a reemplazarlas con la verdad de lo que Cristo dice sobre ti. La verdad es que en Cristo, eres libre. Libre de la condena, libre del miedo, libre de las mentiras que te han mantenido atado. Y esa libertad comienza cuando eliges conocer la verdad y abrazarla con todo tu corazón. El enemigo puede seguir tratando de mantenerte cautivo, pero la verdad de Cristo es más poderosa. En Él, las cadenas del engaño se rompen y la verdadera libertad es posible. Así que, ¿qué verdad elegirás hoy? ¿La mentira que el enemigo te susurra en la oscuridad, o la verdad que te llama a la luz de Cristo? La decisión está en tus manos, y en Cristo, la libertad te está esperando. El sacrificio de Cristo, la fuente de nuestra libertad. La verdadera libertad no es algo que podamos encontrar por nuestros propios esfuerzos. No se trata de cambiar nuestras circunstancias o de lograr una perfección que nunca podremos alcanzar. La única forma en que podemos experimentar una libertad genuina es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio no fue solo un acto histórico, fue un acto divino que cambió la historia de la humanidad y rompió las cadenas que nos mantenían atrapados en el pecado, la condena y la muerte. En la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente, Él cargó con todo el peso de nuestros pecados. Cada una de nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestras fallas y debilidades fue colocada sobre Él. Él pagó el precio por nuestras cadenas, un precio que nosotros jamás podríamos haber pagado. La libertad que ahora podemos experimentar tiene un costo, y ese costo fue la vida misma de Jesucristo. Él se entregó para que nosotros pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado, del miedo y de la condena que nos acechaba. En Juan 8:36, Jesús nos da una promesa clara y contundente, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad que anhelamos no se encuentra en el poder humano, ni en las circunstancias externas, sino en Cristo. Él, al morir por nosotros, rompió la barrera que nos separaba de Dios y nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva, llena de paz y esperanza. La libertad no es un sueño distante ni una posibilidad remota, es una realidad alcanzada a través del sacrificio de Jesús. Tal vez te has sentido atrapado, como si las cadenas de tu vida fueran demasiado fuertes para romperlas. Tal vez crees que no puedes escapar de las consecuencias de tus errores, que tu pasado te define, o que tus luchas nunca terminarán. Pero la verdad es que Cristo pagó el precio completo por ti. Cuando Él murió en la cruz, rompió las cadenas del pecado y de la muerte. No hay nada que te impida ser libre, porque Él ya lo hizo todo por ti. Este sacrificio es la fuente de nuestra libertad. Cuando miramos a la cruz, no solo vemos sufrimiento, sino esperanza. Vemos el poder de un Dios que dio su vida por nosotros para que pudiéramos vivir en libertad, sin temor a la condena. En Cristo, ya no estamos atados a la culpa del pasado, ni a las cadenas del pecado. Nosotros somos libres. La libertad que Jesús nos da no es solo una libertad temporal o superficial. Es una libertad que afecta lo más profundo de nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Él no solo nos libera de la condena eterna, sino también de las cadenas emocionales y espirituales que nos aprisionan aquí y ahora. Él nos da el poder de vivir en su gracia, de levantarnos después de cada caída, y de seguir adelante con la confianza de que somos nuevos en Él. Hoy, recuerda que la libertad que tienes en Cristo no fue barata. Fue comprada con un precio altísimo. Él lo hizo todo por ti. Y esa libertad es completamente tuya, no por lo que hagas o dejes de hacer, sino porque Él te ama y te ha liberado. Así que no sigas viviendo como un prisionero de tus propios miedos, fracasos o condena. En Cristo, eres verdaderamente libre. Vive esa libertad,
camina en ella y disfruta de la paz que solo Él puede ofrecer. La libertad verdadera, rompiendo las cadenas del pecado y la condena. Imagina estar atrapado en un oscuro y frío calabozo, donde cada ladrillo representa una decisión errada, una falta moral, un rencor o un pecado no confesado. A medida que tus días transcurren en esa prisión, las sombras de la culpa y el arrepentimiento te persiguen. Sientes que el peso de la condena es demasiado para llevar, que tus errores te definen y que nunca encontrarás una salida. Pero, ¿y si te dijera que la puerta de esa celda ya está abierta y que la libertad te espera? La verdad es que el pecado nos aprisiona de maneras que a menudo ni siquiera reconocemos. Nos ata a hábitos destructivos, a relaciones tóxicas y a una visión de nosotros mismos que está marcada por el fracaso. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, hay un rayo de luz, una promesa en la que podemos aferrarnos: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Esta es la clave que puede desbloquear nuestras cadenas. Cristo vino a este mundo no solo para enseñarnos sobre la verdad, sino también para ofrecernos una verdadera transformación. Su sacrificio en la cruz fue el acto supremo de amor y redención. Al aceptar a Jesús en nuestras vidas, no solo obtenemos perdón, sino que también recibimos el poder para romper las cadenas del pecado que nos mantienen cautivos. La verdadera libertad no consiste en la ausencia de pecado, sino en la capacidad de levantarse y caminar en una nueva dirección, libres de la condenación. Piensa en tu propia vida. ¿Hay pensamientos que te atormentan? ¿Sentimientos de insuficiencia que te impiden avanzar? Cristo te invita a soltar esas cadenas. Él no te condena por tus errores, al contrario, te ofrece una nueva identidad. Se trata de un cambio radical en cómo vemos nosotros mismos y a los demás. Cuando abrazamos la libertad en Cristo, comenzamos a ver que nuestros fracasos no nos definen, sino que son lecciones para crecer. Es un viaje hacia la autocompasión y la aceptación. Es entender que, aunque tengamos cicatrices, estas son marcas de batalla que nos han traído hasta aquí. La verdadera libertad nos empodera para vivir con propósito, confiando en el perdón que hemos recibido y ofreciendo ese mismo perdón a quienes nos han herido. Así comenzamos a romper las cadenas que no solo nos atan a nuestras propias limitaciones, sino también al resentimiento hacia los demás. La liberación del pecado y la condena es un viaje continuo, un acto diario de fe y confianza en Cristo. Cada día, tenemos la oportunidad de elegir la libertad sobre la condenación. Al hacerlo, transformamos no solo nuestras vidas, sino el mundo que nos rodea. La verdadera libertad en Cristo es, en última instancia, un llamado a vivir plenamente, con la certeza de que, a pesar de nuestras imperfecciones, somos aceptados y amados. Así, caminamos libres, dejando detrás las sombras del pasado y abrazando la luz de un futuro lleno de esperanza. La renovación de la mente, un proceso continuo. Imagina que tu mente es como una casa. A lo largo de los años, ha acumulado polvo, desorden y, quizás, incluso algunas grietas. Las creencias limitantes, los pensamientos negativos y las experiencias pasadas han dejado su huella, haciendo que esa casa se sienta más como una prisión que como un hogar. Pero, ¿y si te dijera que existe un proceso de renovación que puede transformar ese espacio desgastado en un refugio vibrante y lleno de vida? La verdadera libertad que encontramos en Cristo no es un evento único, es un viaje de transformación, y este viaje comienza con la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo hace un llamado poderoso: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto implica que debemos ser intencionales, dedicando tiempo a meditar en la palabra de Dios. Esa palabra actúa como una luz que ilumina los rincones oscuros de nuestra mente, sacando a la superficie todo lo que necesita ser limpiado y renovado. Este proceso de renovación no es instantáneo. Requiere dedicación y esfuerzo, así como un compromiso diario de sumergirnos en la verdad de las Escrituras. Al leer y meditar en la palabra,
comenzamos a reemplazar las mentiras que han moldeado nuestra mente por las verdades profundas que Dios nos ofrece. La repetición de esas verdades en nuestra vida cotidiana permite que esas nuevas ideas se transformen en creencias firmes y hábitos saludables. Cada día, enfrentamos desafíos que pueden desviar nuestra atención de esta renovación. El ruido del mundo exterior, los mensajes comerciales, las críticas y las comparaciones constantes, puede intentar conformarnos a una forma de pensar que no refleja nuestra verdadera identidad en Cristo. Por eso es vital que busquemos momentos de reflexión y oración, donde podamos discernir qué pensamientos son dignos de nuestra atención y cuáles debemos dejar ir. La transformación puede ser un proceso doloroso. Implica confrontar aspectos de nosotros mismos que hemos escondido. Puede requerir despojarnos de patrones de comportamiento que nos han acompañado durante años. Sin embargo, este dolor es parte del crecimiento. Cuando estamos dispuestos a invitar a Dios a renovar nuestro entendimiento, comenzamos a experimentar una libertad que va más allá de lo superficial. Algunos días serán más difíciles que otros. Ten claro que no hay que desanimarse. La renovación de la mente es un trabajo en progreso. Pero aquí radica la belleza de este proceso. Cada paso que tomamos hacia la transformación nos acerca más a la plenitud de vida que Cristo tiene para nosotros. Cada decisión de reemplazar pensamientos negativos por promesas divinas es una victoria en el camino de la libertad. Así, al tomarnos el tiempo para permitir que Dios trabaje en nuestras mentes, nos volvemos más capaces de discernir su voluntad y de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al final del día, la verdadera libertad en Cristo no solo impacta nuestras vidas, sino que también influye en aquellos que nos rodean. Con una mente renovada, vivimos como embajadores de su amor y su luz en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. El proceso de renovación continúa, y con cada día que pasa, somos transformados cada vez más a la imagen de aquel que nos ha llamado a ser libres. Reemplazar las mentiras con la verdad de Dios. ¿Alguna vez has creído una mentira tan profundamente que se convirtió en tu verdad? Imagina a un prisionero que lleva años encerrado, pero un día descubre que la puerta de su celda nunca estuvo cerrada con llave. Solo era el miedo lo que lo mantenía cautivo. Así funciona la mente humana, el enemigo nos susurra mentiras disfrazadas de realidad: eres un fracaso, Dios está decepcionado de ti, nunca serás libre, y nosotros, sin cuestionarlas, las aceptamos como hechos. Pero Cristo vino a romper esas cadenas mentales. En Juan 8:32, Él declara: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No se trata de una libertad teórica, sino de un arma poderosa, la palabra de Dios. Efesios 6:17 la llama la espada del Espíritu, un instrumento divino para cortar de raíz las mentiras que nos paralizan. Las mentiras más comunes, y sus antídotos bíblicos. Mentira: Dios no te perdonará. Verdad: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. No hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Mentira: estás solo en esta lucha. Verdad: nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Mentira: no tienes propósito. Verdad: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Dios te diseñó con un plan antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. ¿Cómo activar la verdad en tu vida? Identifica la mentira. ¿Qué pensamiento oscurece tu identidad en Cristo? Escríbelo. Busca el versículo que lo desmiente. La Biblia es un manual de antimentiras. Decláralo en voz alta: las cadenas se rompen cuando la verdad resuena en tu boca. Romanos 10:17. Repite el proceso: la libertad es una batalla diaria. 2 Corintios 10:5. Reflexión. Un hombre liberado de la esclavitud sigue sintiendo, a veces, los fantasmas de sus cadenas. Pero cada vez que la mentira regrese,
clava la espada de la verdad. Porque la libertad en Cristo no es un sentimiento, es un hecho conquistado en la cruz. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, 3-4. La paz que supera todo entendimiento. Imagina un barco en medio de una tormenta feroz. Las olas golpean con violencia, el viento aúlla, y todo parece perdido. Pero en la cubierta hay un niño durmiendo profundamente en los brazos de su padre. Esa es la paz de Cristo, una calma sobrenatural que desafía las circunstancias. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento. No es lógica, no es humana, no depende de que los problemas desaparezcan. Es un regalo divino, la señal de que las cadenas de la ansiedad y el miedo se han roto. ¿Por qué esta paz es tan poderosa? No depende de ti. La paz del mundo exige que todo esté bajo control. La paz de Cristo opera cuando pierdes el control y confías en Él. Proverbios 3, 5-6. Es una arma espiritual. El enemigo quiere que vivamos en estrés permanente, porque sabe que una mente en paz es libre para creer y obedecer a Dios. Jesús dormía en la barca durante la tormenta. Marcos 4:38. Y esa es la actitud de quien sabe que el Padre tiene el mando. Es un testimonio vivo. Cuando otros ven que permaneces en paz ante el dolor, la crisis o la incertidumbre, se preguntan, ¿cómo lo hace? Es tu oportunidad para señalar a Cristo. 1 Pedro 3:15. ¿Cómo experimentar esta paz? Entrega lo que no puedes controlar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Haz una lista de tus preocupaciones y entrégasela a Dios en oración. Literalmente. Cambia tu enfoque. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. La ansiedad crece cuando miramos las olas, la paz llega cuando miramos al Salvador. Declara la verdad en voz alta. Repite versículos como Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Las palabras tienen poder, Proverbios 18:21. La paz es una elección. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, Juan 14:27. No es un sentimiento pasajero, es un derecho conquistado en la cruz. El precio ya fue pagado. Solo debes reclamarla. Reflexión. Un misionero en África contaba cómo, durante una guerra tribal, mientras otros huían aterrados, él y su familia dormían en paz. No éramos valientes, decía. Era la paz de Cristo, más fuerte que los disparos. ¿Qué tormenta estás enfrentando hoy? La paz que sobrepasa todo entendimiento no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de ellos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. El camino hacia la libertad completa, vivir en Cristo. ¿Alguna vez has visto a un águila volar contra el viento? Mientras otras aves buscan refugio, el águila usa la tormenta para elevarse más alto. Así es la libertad en Cristo, no es la ausencia de batallas, sino la fuerza para avanzar a través de ellas. Jesús no prometió un camino sin obstáculos, pero sí declaró, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Esta libertad no es un éxtasis espiritual de un momento, sino un estilo de vida. Un día a día donde, aunque tropieces, aunque llores, aunque dudes, sigues caminando hacia adelante, porque Él ya rompió tus cadenas. ¿Por qué muchos no viven esta libertad? Confunden libertad con libertinaje. Algunos piensan que ser libre es hacer lo que quiero. Pero la verdadera libertad en Cristo es poder elegir lo que glorifica a Dios, aunque la carne quiera otra cosa. Gálatas 5:1. Todo me está permitido,
Pero no todo me conviene, 1 Corintios 6:12. Viven como esclavos perdonados. Son salvos, pero siguen arrastrando culpas del pasado. Y Cristo no te liberó para que vivas mirando atrás, Filipenses 3, 13-14. Dependen de sus fuerzas. Intentan portarse bien en su propia capacidad, y cuando fallan, se hunden en frustración. La libertad se sostiene solo en Cristo, Juan 15:5. 3 claves para vivir en libertad constante. Mantén tu mente en Cristo, Romanos 12:2. La batalla por la libertad empieza y termina en la mente. Cada mañana, elige llenarte de su palabra antes que de noticias, redes sociales o preocupaciones. Nada hay imposible para Dios, Lucas 1:37. Camina en el Espíritu, Gálatas 5:16. La libertad no es yo puedo, sino Cristo en mí. Cuando sientas tentación, declara en voz alta, soy libre, porque Él vive en mí. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, 2 Corintios 3:17. Avanza en comunidad, Hebreos 10, 24-25. El aislamiento es el campo fértil para las mentiras. Rodéate de creyentes que te recuerden quién eres en Cristo. Si uno cae, el otro lo levanta, Eclesiastés 4:10. La libertad es un proceso, no un destino. Un exprisionero de guerra contaba que, tras años en cautiverio, cuando por fin fue liberado, seguía despertando a las 5 de la mañana, listo para el recuento de prisioneros. Su cuerpo estaba libre, pero su mente aún tardó en ajustarse. Así somos nosotros, Cristo ya nos liberó, pero a veces seguimos actuando como esclavos. La buena noticia es que cada día en Él es un paso más hacia la libertad total. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud, Gálatas 5:1. Hoy puedes decidir. Dejar de vivir como esclavo de tus pensamientos. Confiar en que Él terminó la obra en la cruz. Caminar hacia adelante, no por tu fuerza, sino por la suya. ¿Estás listo para vivir como el hombre /mujer libre que Cristo ya te hizo?